Entonces, lo que necesitamos es hacer un control de lazo cerrado. Entonces, teníamos nuestro controlador de lazo abierto, que era como este. Bien, y lo que hacemos es, entonces, ¿de acuerdo? Darnos cuenta de lo que está sucediendo. Generalmente eso lo hacemos por medio de la inclusión de un sensor. Algo que mida qué está pasando. ¿De acuerdo? Entonces, sensores de velocidad hay muchos. La escogencia del sensor es algo muy importante. Bien. Entonces, ¿qué hemos agregado aquí? Algo que se dé cuenta de qué es lo que está pasando, un sensor. Bien. Y luego comparamos, ¿de acuerdo? Ese valor que tenemos de la salida con el valor deseado. Eso nos da una señal de error. Esta señal es nueva, antes no existía. En lazo abierto no existía. En lazo cerrado existe lo que se llama una señal de error. La denominamos EDT. ¿Verdad? Y tenemos una variable adicional que se llama el valor medido. Bueno, sí, pues claro, como estamos midiendo, puede que haya diferencias entre lo que hay, que es la salida, y el valor que se mide. Sí, también puede haber diferencias. Sí, claro, para eso intentamos que el sensor sea muy bueno, ¿no? Para eliminar esa posibilidad de error. Entonces tenemos señal de referencia, ahora señal de error, acción de control, salida, perturbaciones, sensor, valor medido. Bien, bueno. La idea es que con esta señal de error el controlador decida qué debe hacer para corregir las desviaciones que ocurren en la salida. Por ejemplo, debido a las perturbaciones o debido a que el modelo de la planta no es exactamente el que habíamos pensado. Entonces el controlador se encarga de eso. Eso es lo que esperamos. Cuando hicimos control manual, el operario hacía de sensor y de controlador en gran parte, ¿no? Porque el operario decía que el operario fue el que se dio cuenta y además decidió qué tocaba hacer. Entonces el operario estaba haciendo esto que está señalado aquí. Pero claro, eso es control manual. Control automático, entonces hacer que el sensor y el controlador sea algo que está allí puesto. Por ejemplo, en electrónica, o sea, por ejemplo, amplificadores operacionales, como está en nuestro circuito, o por ejemplo, con microcontroladores. Entonces, este sería nuestro nuevo esquema de lazo cerrado. Y lo importante de aquí es la medición. Bueno, muchas veces agrupamos, tenemos una abstracción, es decir, tenemos la salida Y que está en las unidades, por ejemplo, de RPMs, tenemos el sensor que nos mide esa velocidad y nos saca el valor medido. Entonces, aquí viene una abstracción. Ese valor medido, como eso es un sensor, generalmente es electrónico, ese valor medido serán voltios. Pero hacemos una abstracción que que nos podemos permitir. Y es suponer que el valor medido está en las mismas unidades que el valor de la salida. Es decir, que esto es en RPM. Sí, ahí falta una escala. Ok, entonces uno puede poner ahí una escala. Y entonces este valor medido queda en las mismas unidades que este de acá. Cuando uno hace eso, entonces es posible asumir que la planta y el sensor se juntan en un solo sistema que podríamos llamar la planta. Y entonces nuestro esquema queda muy parecido a lo que había antes, solo que no hay sensor. O sea, no hay un bloque especial para el sensor. Y entonces tenemos controlador y planta. ¿Y qué está en la planta? El actuador, todo lo que antes era la planta y el sensor además. Todo está aquí metido en un único sistema que llamamos planta. Y el controlador está aquí. Y la realimentación en este caso la llamamos unitaria, porque no hay ninguna ganancia ni nada ahí, ni dinámica, no hay nada allí. Es unitaria, es como poner aquí una multiplicación por 1. Entonces todo lo demás están aquí en la planta. Recuerden que de todas maneras el actuador, que siempre está por allí, y el sensor, ¿de acuerdo? Podrían ser sistemas dinámicos, ¿de acuerdo?
Es decir, si son muy lentos comparados con la planta, entonces hay que poner un sistema dinámico, ecuaciones diferenciales, una función de transferencia al actuador y al sensor, y habría que obtener esos modelos. Pero si son suficientemente rápidos, como nuestro amplificador de potencia que teníamos ahí, ese es más rápido que el motor, obviamente, que toda la parte mecánica. Entonces no es necesario, con una ganancia suficiente. Además, ese amplificador tenía ganancia 1, ¿ok? Entonces no se agregaba nada. El sensor, bueno, el sensor generalmente es más rápido también que la planta. Usamos encoders, tacómetros, y generalmente son más rápidos. Entonces no necesitamos función de transferencia. Hay otros sistemas como por ejemplo los de temperatura, en donde tenemos termopares, termoresistencias, termistores, y algunos son un poco lentos y podrían ser más lentos que el mismo proceso. Y entonces tendríamos que agregar los modelos dinámicos de primer orden, segundo orden, lo que sea necesario. ¿De acuerdo? Entonces miren cómo la selección del sensor nos afecta al diseño, porque entonces tendremos que ver si tenemos o no que agregar modelos dinámicos al sistema. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a agregar un sensor. Entonces, miren que aquí tengo la simulación de mi sensor. Bueno, tengo varias, es una fuente controlada, es un modelito de un sensor ahí, muy simple. Es como un tacómetro realmente. Recuerden que un motor, por ejemplo, si le aplico un voltaje, entonces sale una velocidad. Pero si yo le aplico una velocidad, también sale un voltaje. Entonces, un motor usado a la inversa es como un tacómetro. Claro, el tacómetro está hecho para medir velocidad, entonces no tiene inercia casi ni fricción, o sea, es un elemento especial, es un sensor. Entonces aquí para emular eso, entonces se escogió una fuente controlada de voltaje. Entonces, ese es nuestro sensor. Hay un amplificador operacional, claro, para meter ese voltaje. ¿Qué toca hacer? Ponerlo en la misma escala. Afortunadamente ya está en la misma escala. Bien. Sí, todo está en la misma escala. Entonces, este sensor de voltaje, ¿dónde está? Aquí. Este sensor de voltaje que había allí, entonces se cuadró con la misma escala. ¿De acuerdo? Aquí está la escala del sensor. Para que los más menos 5 voltios de la referencia tuvieran los mismos más menos 5 voltios que significa aquí la medición. Entonces recuerden, 5 voltios del potenciómetro significaban 3600. Menos 5 voltios del potenciómetro significaban menos 3600. Pues aquí lo mismo, 5 voltios del sensor significan 3600. Menos 5 voltios del sensor significan menos 3600. Entonces no hay que agregar ganancia aquí. ¿De acuerdo? ¿Sí lo ven? Si no fuera así, hay que acomodar las ganancias. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si aquí fuera más menos 2.5, entonces hay que multiplicar por 2. Bien. Entonces aquí tenemos nuestro comparador. Es un restador. ¿De acuerdo? Bueno, un sumador. Pero ¿por qué está restando? Bueno, porque tiene este inversor acá. Bueno, entonces es una resta realmente. Era R menos Y, miren. Aquí estamos haciendo R menos Y. Pero luego invertimos, o sea que nos queda otra vez Y menos R, pero luego invertimos otra vez, que queda otra vez al derecho. Entonces, ojo con la inversión de los operacionales. Entonces aquí tenemos realmente la comparación, que es un sumador que realmente está restando. Y la ganancia, miren, es 10 por 10K, este es 10K y este es 10K. Tiene ganancia 10, ¿de acuerdo? Pues la resta de acá se multiplica por 10. Y luego se multiplica aquí por 48K sobre 10K por 4.8. Bien, listo. Entonces tenemos aquí que hay una ganancia de 10 por 4.8, o sea, una ganancia de 48K en este sistema. Tenemos nuestro amplificador de potencia y tenemos nuestro motor. Entonces simulamos nuestro sistema. Tiene lo mismo. Referencia 1800. La carga, en el inicial no hay ninguna carga. Y luego el final hay, creo que eran 1000 newtons, una cosa así. Aquí la vemos. Sí, 1000 newtons está igual a 2 y de antes no había nada. Y miramos un poco entonces lo que sucedió con la velocidad. Bien. Bueno, más o menos esto fue lo que sucedió con la velocidad. ¿Qué vemos aquí?
Le dijimos 1800, no llegó a 1800, llegó un poquito antes, 1600 algo, ¿m? 1650, 1640, 1635, más o menos. ¿De acuerdo? Eso fue lo que llegó. Luego entró la perturbación. Recuerden que en el otro caso la perturbación pasó de 1800, lo bajó hasta 900. En este caso entró la perturbación, sí lo afectó, pero miren que no lo afectó tanto. ¿De acuerdo? Y miren que el sistema fue más o menos rápido, fue más rápido que el anterior. Tenemos una ganancia de 48. Bien, y aquí llegó hasta 1635. Voy a aumentar un poquito la ganancia. Entonces, pongámosle 20. 48, o sea, no es 48, sino 96, ¿no? Y entonces vemos la velocidad. Claro, llegó mucho más alto, miren, antes estaba en 1630, ahora está en 1600, 1700, perdón, ya llegó a 1700, o sea, disminuí el error aumentándole la ganancia y la perturbación entró y lo afectó, seguramente lo afectó un poquito menos, ¿de acuerdo? Entonces, pero hay error. ¿Cómo así que hay error? ¿Por qué hay error? Antes no había error en lazo abierto. Bueno, en lazo abierto el error se creaba con las perturbaciones, o sea, cada vez que hay perturbación entra un error. Aquí también le afectan las perturbaciones, pero veamos que lo afecta mucho menos. Eso es una cosa buena. Pero veamos por qué hay error. Entonces, supongamos entonces que no lo hubiera. Es decir, que la referencia, que está aquí en voltios, ¿de acuerdo? Y la variable que estoy controlando me da los mismos voltios, o sea que la referencia, digamos, fue 1800, le pedimos y resultó 1800. En voltios eso es 2.5, entonces hay 2.5 acá y 2.5 por el sensor. Al hacer la resta uno con el otro, pues me da 0, ¿cierto? 2.5 menos 2.5, pues 0. Multiplicado por 4.8, pues cualquier cosa por 0, pues da 0. Este amplificador, pues le llegó 0 y pues da 0. Entonces le explicamos 0 voltios al motor. Entonces, si lo aplico 0 voltios al motor, 0 voltios, pues se detiene, ¿no? Entonces, en este esquema que está montado acá, no puede ser el error 0, porque si no, detengo el motor. ¿De acuerdo? Bueno, este error que hay allí, vamos a verlo y vamos a saber por qué ocurre, ¿de acuerdo? En este momento no lo sabemos bien, pero solo sabemos el concepto, que si el error fuera 0, detengo el motor. Entonces, tiene que haber un error para que el motor siga moviéndose. Entre más grande sea la ganancia de aquí, más pequeño es el motor. Claro, si tengo más ganancia aquí, una pequeña diferencia va a ser más amplificada y voy a poder seguir moviendo el motor. Ok, lo que pasa es que aún no sabemos más matemática para hacer el error 0. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a ver una modificación que se puede hacer a este circuito para poder eliminar el error de estado estacionario, para poder eliminar el error que teníamos a la salida de la velocidad del motor. Recuerden que teníamos el valor deseado en 1800. ¿De qué se trata esta modificación? Pues básicamente la modificación se trata de agregar un condensador. Vamos a agregarlo entonces aquí en esta parte. Agregamos entonces un condensador, como ven este circuito del amplificador operacional, entonces tiene un condensador en esta parte que es un circuito RC, ¿de acuerdo? Que está puesto justo en el comparador. Bien, el valor de la capacitancia son un microfaradio. El valor de la resistencia son 20.000. Con esto entonces podemos ver qué sucede. Pues básicamente no hay más modificaciones en el circuito, entonces veamos cuál es el resultado. Bien, entonces veamos la velocidad angular del motor y podemos ver entonces que llega a 1800. Hay un pequeño sobrepico, hay algo de sobrepico en el sistema, va desde 0 y llega hasta, sobrepasa los 1800, pero luego en estado estacionario queda en 1800. Luego recuerden que entra una fuerza de perturbación en la parte mecánica
El sistema momentáneamente se desvía, pero miren que el sistema vuelve y se recupera y vuelve a llegar a los 1800 sin ninguna intervención de un operario. Por lo tanto, este es control automático. Entonces, ¿qué hemos logrado con la inclusión, con la modificación de ese circuito? Hemos logrado que el error de estado estacionario sea cero y que rechace completamente las perturbaciones. Eso es algo bastante bueno para el sistema de control. Entonces hemos visto cómo un controlador anteriormente tenía algo de error, aunque sí podía más o menos compensar las perturbaciones. Ahora hemos visto que si cambiamos el circuito, y eso es básicamente cambiar la matemática del controlador, si hacemos esas modificaciones, podemos lograr lo ideal, que es ese error cero y el rechazo a perturbaciones. ¿Qué es esa modificación? Pues esta modificación básicamente lo que hace el condensador es incluir una integral. Entonces aquí tenemos ya un sistema que además de hacer una multiplicación estilo ganancia como teníamos anteriormente, ahora además de eso, gracias al condensador realiza una función adicional que es una integral. Luego ya más adelante vamos a verificar cómo esa matemática es, con esa matemática cómo es posible lograr que los errores de estado estacionario sean cero, por lo menos ante entradas constantes y perturbaciones que también son constantes. Claro, habíamos dicho que si la velocidad del motor y la referencia, ambas puestas ya en voltios, de entrada a este comparador, si eran iguales, entonces, claro, si solo hacíamos una multiplicación por una ganancia, entonces, claro, si las dos voltajes eran iguales, entonces el resultado era cero y deteníamos el motor. En este caso, como hubo una integral, entonces la integral no, porque la entrada después de un tiempo haya sido cero, la integral no significa que a la salida sea cero, pues se integra, entonces acumula. Entonces acumula un cierto valor de voltaje que será justamente el valor necesario para que el motor se siga moviendo a pesar de tener una diferencia aquí, el error sea cero. Bueno, entonces sí hay un voltaje aplicado. Eso lo podemos ver, por ejemplo, el voltaje aplicado en el motor es la variable BA2. También está la variable BA1, que es antes de la etapa de potencia, y BA2 es después de la etapa de potencia, entonces la podemos ver aquí, en la tercera ventana. Entonces, en la tercera ventana vemos que definitivamente sí hay un voltaje aplicado antes y después de la etapa de potencia. Podemos ver incluso que el voltaje antes y después de la etapa de potencia es prácticamente el mismo, ya que no hay muchas pérdidas allí. Entonces dense cuenta que cuando apareció perturbación, incluso el voltaje se aumentó, el voltaje aplicado en el motor. Cuando no había perturbaciones, el voltaje, si se logra ver más o menos aquí, el voltaje era 12, ¿de acuerdo? Hay una pequeña diferencia entre el voltaje a la entrada y el voltaje a la salida, unas pequeñas pérdidas en la etapa de potencia. Pero luego cuando entró la perturbación, el sistema de control calculó cuál debía ser el nuevo valor de voltaje y lo calcula más o menos en 18. ¿De acuerdo? Sin intervención humana. El controlador es capaz de calcular cuál es el nuevo voltaje que se debe aplicar debido a esa perturbación. Si volviéramos y quitáramos la perturbación, el controlador vuelve y calcula que debe bajar el voltaje y lo baja al valor correcto. Bien. Esta otra gráfica de aquí lo que nos muestra son los voltajes del potenciómetro, que es 2.5, siempre se mantiene ahí, que es la referencia de 1800, pero en voltios, como esta referencia de 1800, pero en voltios, entonces son 2.5 voltios en el potenciómetro. Y en violeta está el sensor. Como vemos al comienzo, el sensor arranca en cero porque el motor estaba detenido. Luego, después de un sobrepico, llega el valor. Luego entra la perturbación, hay un transitorio, no es posible escaparnos del transitorio, siempre existirá. Entonces, después de la perturbación habrá un transitorio, pero luego se elimina. Y otra vez los dos voltajes vuelven a ser iguales. Entonces, miren, los dos voltajes son iguales, por lo tanto el error es cero, pero la integral
sí hace su trabajo. Entonces, este pequeño error que hubo acá, la integral fue capaz de acumular, ¿de acuerdo? Y entonces, una vez la diferencia vuelve a cero, el acumulado fue aumentar el voltaje de 12 a 18, ¿de acuerdo? Esa es más o menos la idea. Aquí tenemos otra vez la respuesta del sistema. Bien, entonces, bueno, con esto hemos logrado que un sistema de lazo cerrado cumpla muy bien los objetivos de regular la velocidad de este sistema, la velocidad angular del motor en 1800 RPM. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos queda de allí? Que los controladores pueden tener diferente matemática o diferentes expresiones matemáticas. Hicimos una muy simple y logró ciertas cosas, y a medida que aumentábamos la ganancia la lograba un poco mejor. Pero luego agregamos una parte adicional matemática, en este caso fue una integral, y eso logró mejorar muchísimo más el desempeño de estado estacionario del sistema. ¿Verdad? Aún no hemos visto si el sistema fue más rápido o más lento, pero digamos en estado estacionario sí logramos que el error fuera cero. Entonces hemos logrado que un control de lazo cerrado, cambiando un poco la matemática del controlador, lograra los objetivos que uno consideraría ideales, ¿no?, en el estado estacionario. Claro, ¿cuánta matemática existe? ¿Cuántas expresiones matemáticas puede tener un controlador? ¿O cuántas opciones hay para configurar un controlador? Pues son muchísimas, muchísimas, muchísimas expresiones matemáticas, ¿de acuerdo? Infinitas posibilidades, básicamente. La idea de continuar haciendo teoría de control es revisar qué controladores podrían cumplir ciertos objetivos y empezar a caracterizarlos. Que pusimos una integral y esa es capaz de arreglar ciertas cosas. Que ponemos luego una derivada y esa es capaz de arreglar otras. Que cambiamos la configuración del controlador y cuál nos conviene más, cuál nos conviene menos, para luego decidir cuál es el mejor para un determinado caso. No vamos a encontrar el mejor controlador en términos generales, o sea, el mejor controlador en todo el tópico de control, ¿cuál es el mejor controlador? No, eso va a ser difícil, pero sí un controlador para cada caso. ¿Qué significa cada caso? Pues para cada planta, cada sistema, cada criterio de desempeño que nos impongan, entonces un controlador va a ser más apropiado que otro, ¿de acuerdo? Habrá de pronto una familia de controladores que lograrán el diseño. Nosotros tenemos que escogerlo. Esto, pues obviamente lo hacemos a medida que vamos viendo más teoría de control. Bien, adicionalmente, otra cosa que sacamos de aquí es que estos esquemas ya muy detallados, donde tenemos los circuitos y todos los elementos, pues nos vamos a alejar un poco de ellos. Ya no vamos a estar mirando estos esquemas grandes, detallados, sino más bien vamos a mirar los esquemas simples. Esos esquemas en donde tenemos simplemente el controlador y la planta y el comparador, ¿de acuerdo? Y vamos a estar trabajando en las funciones de transferencia de ellos, del controlador, de la planta y del comparador. Entonces estaremos trabajando sobre esquemas de un nivel conceptual un poco más alto, un nivel de abstracción más alto, en donde entonces tenemos el controlador, la planta, la comparación y obviamente este lazo que es extremadamente importante para nosotros, que le llamamos la realimentación. ¿De acuerdo? Entonces tendremos que ver matemáticamente muy bien los efectos de realizar esa realimentación. Finalmente, entonces, en nuestro último nivel de abstracción, estaremos trabajando entonces en la transformada de Laplace, inicialmente, luego haremos espacio de estado, pero inicialmente haremos funciones de transferencia en el dominio de Laplace. Y entonces nuestros esquemas de lazo cerrado van a estar configurados de esta forma, en donde tenemos una referencia, una señal de error, la acción de control y la salida del sistema. ¿De acuerdo? Tendremos entonces la función de transferencia del controlador y tendremos la función de transferencia de la planta para poder trabajar con ello.